desarrollé mi propia ONG para investigar lo que yo quería, porque no encontraba en ningún lado el futuro que yo quería construir. Creo que acabo de cumplir el sueño de mi vida y es que estoy viendo una ballena jorobada en el Mediterráneo. Me voy a un submarino a 300 metros de profundidad a buscar tiburones y rayas. La investigación es muy jodida en España, o sea, no hay buenos sueldos, te mata a estudiar, a trabajar, empezar a divulgar, empezar a ser constante, a subir contenido, a moverme, a tirar mails, a estar presente en todos los eventos que podía. Cuando a mí se me da la oportunidad, gracias a su instituto, el Instituto de Jane Goodall España, que oye, Jane querría salir al mar, que estamos viendo ballena ahora, que esto es algo único en el Mediterráneo. Ella me preguntaba sobre el Mediterráneo, que no le gustaba tanta construcción en las costas, las ballenas, que cuánto tiempo las veíamos, qué tiburón había por aquí. Yo no te digo que no haya propaganda con el cambio climático y se use como palabra comodín. Charlie, este tiburón se ha visto por cambio climático. Digo, no, para tú decir que algo es cambio climático necesitas un modelo matemático, una escala espacio-temporal grande para poder comparar y decir, oye, esto antes se veía así, ahora se ve así. Nuestro principal problema es que no hemos cargado el mar Mediterráneo, pues lo hemos esquilmado. Y si te vayas encima del Mediterráneo oriental de Turquía y tal, no hay nada, no hay vida casi. Charlie, me contabas hace un ratito, en la mítica de detrás de cámara, que posiblemente estuvieses ahora mismo en tu prime, sobre todo de impacto. Pero, ¿qué hace falta o qué formación es necesaria para llegar a ser un biólogo marino que ocurre con National Geographic? Cuéntame un poco qué has tenido que hacer para estar ahora mismo donde estás. Yo te diría que en el ámbito académico yo hice mi bachillerato de ciencias, mi grado en ciencias ambientales en la Universidad de Málaga y luego hice el máster de biología marina en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, donde me especialicé en tiburones con otros compañeros que formamos la ONG, pero a partir de ahí al final un poco me he ido a la universidad de la calle en plan de empezar a divulgar, empezar a ser constante, a subir contenido, a moverme, a tirar mails, a estar presente en todos los eventos que podía y a ganarme esa suerte, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que el contexto de científico que tengo detrás me hace un background que no es simplemente un creador de contenido, sino que también tengo ese respaldo de caché, por así decirlo, de lo que hablo, lo entiendo. Pero creo que es un mix entre todo, entre el continuo estudio, buscar información interesante, seguir viajando como biólogo marino, como buceador, y todo eso, esa compilación, creo que me ha hecho estar en el sitio que debo ahora mismo. Voy a saco. ¿Quién financia todo esto, tío? Pues, a ver, en cuanto a la ONG, por ejemplo, el gobierno de Canarias tenemos contratos menores, con ISDIN, que ha creado la Blue Wave Alliance, que es como una alianza por el Mediterráneo con otras empresas y entidades estilo LG, Camper, Mini, etcétera, pues eso nos han dado un dinero. A mí como Dreamer se llama, como si fuese un talento dentro de ISDIN, y me dieron una cantidad. Esa cantidad yo destiné el 60% a la ONG y el 40% para mí, por ejemplo. Pero todo lo que entra a la ONG se queda ahí. O sea, no tenemos ningún sueldo. Yo no vivo de la investigación. Y el resto de cosas a nivel personal o me las paga, por ejemplo, si hago con una marca o lo que sea, o a veces también invierto en mi propia marca, es decir, oye, voy a pagar X dinero para irme de viaje a Maldivas, me lo invento, y hacer contenido que luego pueda monetizar o que me siga dando una buena imagen de marca. Entiendo que entonces hay mucha parte de pasión en lo que hacen, ¿no? Si no tuviese pasión es que no haría ni la mitad. O sea, hay momentos que es complicado porque cuando la pasión se convierte en tu trabajo a veces es un poco fastidioso, ¿no? Porque puedes verte como que has perdido la pasión o de pronto te has quemado o estás en una mala racha y no te está gustando ni lo que estás haciendo, no te sientes alineado, pero al final siempre es como mi casa, o sea, tengo que volver al mar y es donde me siento tranquilo y en paz y no me imagino en otro lado. A mí me pasaba, me encantaba el deporte, bueno, me encanta el deporte y cuando empecé a hacer periodismo deportivo me sorprendí a mí mismo teniendo un poco de hastío yendo a los estadios de fútbol cuando era algo que me encantaba. ¿Te ha pasado eso entrando en el agua? Me ha pasado en el sentido de como normalizar lo que antes era una actividad como extraordinaria, ¿no? Como a lo mejor si tú, wow, partidazo, llevo un mes esperando este partido y luego cuando tienes facilidades y de pronto te ves que todos los días está en el mar, pues ya no vas como a lo mejor tan presente y empiezas a llevarte problemas de tu día a día incluso al agua, te rayas y es como, wow, en plan tengo que intentar no normalizar esto y darte cuenta de lo afortunado que eres de la oportunidad que estás teniendo. Entonces sí tenía a veces altibajos, pero luego cuando te crees que eres el único que los tiene, hablas con otra gente de otros campos del mismo, te das cuenta que es algo totalmente normal que
no siempre estamos bien, ni con uno mismo ni con la profesión. Pero por ahora sigo volviendo o abriendo disciplina a cosas nuevas, ¿no? Dentro de la naturaleza. ¿Y qué tienes ahora mismo sobre la mesa? Pues por un lado tengo la parte mía de divulgación, ¿no? Que al final también es un poco más amplia porque incluye pues los buceos, viajes, conocer culturas nuevas, conocer entidades nuevas, proyectos nuevos. La parte musical de Biolumen, el proyecto con otro amigo visualista que por el océano es como visuales del océano, ritmos muy relajados y al final me ha permitido llevar el océano, por así decirlo, a algo más terrenal, más mundano y bailongo también incluso, en el que pues proyecto mi pasión al mar a través de imágenes que mi compañero mezcla en directo y yo pincho música. Entonces eso, por ejemplo, me encanta. Y luego, pues bueno, este tipo de formato estilo podcast o estoy ahí viendo si hacemos algún libro también. O sea que, bueno, lo que me va pidiendo el cuerpo y como esa parte de mí más niño, pues me va diciendo, oye, pues vamos por aquí, por allá. Ahora empezamos a hacer safari, por ejemplo. Qué guay. Hemos creado lo que se llama Open Water Adventure y es, pues bueno, venirte conmigo al mar a buscar animales, a enseñarte lo que estamos viendo y a que tú tengas un amor al mar y una experiencia un poco más aventurera que no sea simplemente pues salir en un barco vestido, sino que vas con tu equipo de snorkel y vamos para allá, para acá, que te enamores de tus costas y que aprendas más de lo que hay, que es importante para poder conservarlas luego, ¿sabes? Me gusta que hables de nuestras costas. ¿Cómo es saludable es que yo me bañe en la Malagueta? No hay problema. O ¿Sí? sea, aquí el problema a veces son los emisarios, como el que había en Nerja, con las toallitas, o aguas que de pronto no estén bien depuradas, pero Málaga, que yo sepa, tampoco tiene problemas hiperlativos de nada, así de como pasa ahora mismo en Tenerife, que muchos emisarios son ilegales, verte en aguas fecales sin Perdona, tratar. ¿qué es un emisario ilegal? Un emisario es como la tubería que va hacia el mar y vierte toda la materia orgánica y fecal directamente. Normalmente tienen que estar tratados, hay diferentes tratamientos según también el nivel adquisitivo de poder que tenga esa planta de tratamiento, pero en muchos sitios hay emisarios ilegales, tuberías que vierten todas las aguas fecales sin tratar y ahí hay bacterias, rollo E. coli, etcétera, que al final tú estás en el agua bañándote y tus mucosas, todo está en contacto, ¿sabes? Hay gente que tiene intoxicaciones, que tiene problemas respiratorios y puede llevar a enfermedades graves. Entonces podemos decir que el ecosistema del Mediterráneo y en esta parte de la costa estamos a salvo. Bueno, es que ecosistema. La gente habla como ecosistema y todo eso como una palabra como. El ecosistema sería como la parte factor abiótico, como de las características físicas, y la parte de animales. Se llama biotopo y biocenosis. Entonces, hay muchos ecosistemas dentro del mar de Alborán o el mar Mediterráneo. A nivel costa, pues se puede decir que en la gran mayoría de playas de Málaga puedes bañarte sin problemas, sin que tengas problemas de salud. Si te vas un día, yo qué sé, me lo voy a inventar, a la desembocadura del Guadalhorce, después de que haya habido una rotura de una tubería, pues a lo mejor sí. Lo que sí hay a veces son estilo sacaba y tal, un montón de plásticos he visto y tal. Pero a nivel genérico no hay problema. O sea, es maravilloso. Hablando de plásticos, tenemos que estar muy atentos o el tema de los microplásticos, que es algo que muchísimos divulgadores concienciáis y que parece que es una auténtica realidad. ¿Se está arreglando? ¿Hay concienciación o seguimos empeorando el mar? Es complicado porque, o sea, se está haciendo mucho I+D en buscar un sustituto del plástico, que si lo ves como un invento sin pensar en el medio ambiente, en la caña, porque al final es algo duradero, que se puede convertir en un montón de cosas y ver que haya un sustituto que tenga la misma eficacia y resistencia que el plástico es lo difícil y que sea igual de barato su producción a día de hoy. Entonces, no vale la bolsa de maíz del Mercadona que pone 3 botellas grandes y se te parten 2, ¿no? Sí, yo creo que será el objetivo final. De hecho, hay presiones europeas y globales en política de, por ejemplo, prohibición de plásticos de un solo uso, pajitas, envoltorio, etcétera. Y eso llegará a un final, pero todavía hay mucho que hacer y yo creo que al final son soluciones del primer mundo. ¿Y el mar está jodido de plásticos? ¿Ya? El mar da igual donde vayas que hay tanto plástico, lo que sería visibles, como microplástico. Al final, esos plásticos por fotólisis, la degradación propia del sol, empiezan a degradarse en partículas más pequeñas. Eso entra en los organismos, por ende nosotros si consumimos pescado. Los plásticos se ha visto en el Mediterráneo que en profundidad, por la presión y la temperatura, no se llegan a degradar y se quedan totalmente latentes durante años y años. Entonces,
Y un problema muy grande, tío. Que yo creo que poco a poco se irá allanando el terreno, pero incluso cosas que están haciendo ahora, que era como lo de, creo que era Ocean, For Ocean, creo que era como una especie de, como una escoba gigante del mar, Ujú. pues se está viendo que también era problemática porque en la superficie también hay un montón de larvas de peces, etcétera, y al retirar todo el plástico superficial también te estaba llevando posible vida marina que estaba empezando a formarse. Entonces, todo va a tener un impacto, eso está claro, no existe una solución perfecta, pero si seguimos así, hay literal islas o continentes de plástico en cada océano, con el tamaño que supera las dimensiones de Francia, por ejemplo. ¿Cuál es la parte del mar más limpia, tío? ¿Existe? Bueno, quizás tendrías que irte a zonas donde las más sucias pues, son, por ejemplo, por las corrientes, se producen como giros, se llaman, y eso por la presión hace como que sea como un remolino, y toda la basura se quede en el centro, y se forman esos continentes o islas de plástico. Entonces, las zonas más puras quizás son las zonas donde menor acción hay del ser humano propia que pueda verter plástico al océano, y donde las corrientes lo alejen. Hay un grupo de National Geographic que se llama Pristine Seas, que están biólogos marinos españoles, compañeros, Manu Sanfeli, son como la eminencia, Enric Sala y tal, y ellos van solamente en un barco de expedición súper tocho buscando los sitios como prístinos, ¿no? Del mundo. Arrecifes que están en islotes de estos que no están ni en los mapas casi, y es como donde el ser humano todavía parece que no ha tocado, ¿no? Ujú. Arrecifes súper sanos. Entonces te diría que a lo mejor Raja Ampat, en Indonesia, zonas polares, por ejemplo, Antártida, reservas naturales, estilo a lo mejor, no sé, Baja California, Galápagos, por ejemplo, Malpelo, sitios como muy conservados que tienen unas leyes muy estrictas que para entrar, por ejemplo, al parque natural tienes que pagar una ecotasa y es más caro, entonces filtra muchísimo al turista también. Has hablado de que hay sitios en el que prácticamente el humano no ha llegado, no ha tocado. Me pongo un poco conspiranoico. ¿Qué hay ahí debajo, tío? Fue una buena pregunta porque si tú divides como en una columna de agua el mar, tienes como la zona superficial, va bajando y se llama la zona abisal, desde los 1000 metros hacia adelante, y la zona adal, que desde los 4000 ya hasta fosas marianas, que sería 11000, ¿no? Ahí se sabe como un 1%. Entonces, cada día que un ROV, un submarino como estos teledirigidos, o incluso un submarino tripulado baja, se descubren muchísimas especies. Y ya si tomas, por ejemplo, una muestra de sedimento de tierra y la analizas, bacterias, microorganismos nuevos todo el rato. Entonces, no sabemos realmente lo que hay. Está oscuro, ¿no? En la zona fótica se llama, sin luz, pues los organismos se mueven y funcionan de una manera totalmente distinta a superficie. Entonces ahora mismo, por ejemplo, empiezan problemas nuevos de que quieren hacer la minería submarina. Y antes eran solo prospecciones y ahora quieren empezar a explotar el fondo marino pues con las empresas y los gobiernos. América, creo que era Canadá, China. ¿Qué pasa? Que ese fondo marino, ellos quieren lo que se llaman los nódulos. Un nódulo que es como una piedrecita porque tienen minerales que sirven para las placas solares, para las baterías de los coches y tal. Cada nódulo crece 1 milímetro cada millón de años. O sea, Vaya. imagínate para tener una piedra así el tiempo que hace falta. Y lo que quieren es succionarlo como si fuese una rumba y eso sube para arriba, entonces te estás cargando las profundidades del mar, los ecosistemas más frágiles del mundo que casi no conocemos, y luego suelta una pila de sedimento que se carga toda la zona también donde hay luz y los organismos tienen que hacer la fotosíntesis. Entonces es un desastre que se está intentando proteger, pero las presiones económicas pues siempre están ahí y los lobbies y todo el rollo, pues a ver en qué acaba eso. Entonces, es muy complicado, pero es una maravilla. O sea, todavía hay tanta cosa por descubrir que seguramente tenga un beneficio incluso para el ser humano gigante que tenemos que ir ahí. El factor limitante siempre es el mismo, que es la presión. Hasta- Maquinaria y personas que aguanten eso, ¿no? ¿Hasta dónde se puede bajar? Se ha bajado hasta el final, hasta la zona más profunda que es la fosa mariana, que son 11.000 metros. Y de hecho bajó, lo diré, James Cameron con un submarino que duró, estaba hecho para una vez o dos. ¿O tienes que bajar en barco o puedes bajar Submarino submarino? tripulado se ha bajado muy pocas veces, pero se ha bajado. De hecho, hicieron un Rolex que era específico como para aguantar, como decir, mi reloj aguanta 11.000 metros y iba fuera del submarino en un brazo y tú ves el bisel y como la esfera y es como así de gorda. Y simplemente yo decía de broma, bueno, pues ya sabes que si te cae el móvil a 11.000 metros o el reloj, Aguanta. aguanta, ¿no? Pero sí, muchísimo que hacer y descubrir y poco a poco. O sea, lo que nos falta es la tecnología para llevarlo a cabo. ¿Que has sentido? Bueno, entiendo que
muchas personas, y yo incluido, que tenemos muchísima conexión con el mar, también tenemos como esa dualidad de tenerle muchísimo respeto. ¿Has sentido miedo en alguna ocasión? ¿Alguna vez he tenido algún periodo de miedo? O sea, yo tengo como muy interiorizado el mar y como que para mí es muy familiar y me da igual meterme de noche a bucear, a hacer snorkel, meterme en alta mar y tal y cual. Pero sí había un momento específico que sí me sentí demasiado pequeño y agobiado. Es Claro. decir, uff, me está sobrepasando esto, voy a salirme, ¿no? Es decir, wow, no tengo control. Pues me acuerdo de una vez en un shooting en Menorca que nos tuvimos que meter en camiseta a 17 grados y bañador y estaba lleno de medusas, pero el rollo plaga, ¿sabes? Un enjambre. Y ese enjambre, pues la típica moradita que tenemos aquí, pues Claro. es de las más urticantes que existen en el Mediterráneo, de lo peorcito. Y era en plan de llevaba muchos plomos para que hacerme fotos bajo el agua y era como de o me ahogo ¿O me pica? o me pican, ¿sabes? Y taquicárdico, en plan, que es que no me daba la respiración. Y dije, guau, 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 en plan, cálmate, porque estás llegando a un extremo que nunca había llegado. No hicimos ni el shooting, nos salimos del agua escalando un acantilado. Y fue como de qué necesidad tengo, en plan, da igual el dinero que me den, que es que me tengo que salir de aquí, que es que no estoy a gusto. Fíjate, es curioso, has sentido más miedo con unas medusas que con una ballena jorobada, ¿no? Literal, literal. Y en Azores me picó una carabela portuguesa en la boca también, y en la mano, que es una colonia de pólipos muy urticante de los más. Y fue Todo en orden, ¿no? Porque estás aquí. Sí, sí, tuve suerte que era pequeña, pero me picó en la mano. Cuando se me cayó el móvil, que yo grabo todo con el móvil hacia abajo, yo creía que lo había perdido. Cuando me fui a poner el regulador, que es lo que tú buceas y te pones la boca para respirar, hay un trozo de tentáculo y me di en el labio. Ojo. Y ya fue como de, mira, se acabó. Me sacaron en la zoya, me echaron vinagre en toda la cara, no sé cuánto. Y me ardía, pero tuve la suerte que fue un tentáculo pequeño de una carabela pequeñita y no me pilló a lo mejor en el cuello. Porque se me enredó estando en la zoya enganchado. Hemos hablado de muchas especies, pero tu predilecta son los tiburones. ¿De dónde nace esa conexión con el tiburón? Pues yo creo que por un lado empieza como todo el mundo, con el morbo a esa especie de depredador. Son los malos, ¿no? Los malos, tiburón y tal y cual. Y conforme fui leyendo más, por conocimiento propio, comprando libros, leyendo papers, documentales y tal, te das cuenta que es un animal fascinante. Bueno, que hay muchísimas especies, más de 500, ¿no? Con morfologías distintas, hábitos de depredación distintos y que están muy demonizadas. Entonces a mí me encantaban los tiburones y los corales. Era como mis cosas favoritas que me daban, no sé. También hay algo quizás innato que tu cuerpo decide ir para allá, como el que dice, yo me apunté de chico a música y en vez de tocar la guitarra o la batería, yo toco el trombón. Y dices tú, ¿por qué, no? Pues a mí me dio por los tiburones. Entonces dentro que quizás son animales muy clichés, ¿no? Como tiburón y ballena, lo que todo el mundo quiere estudiar, pero tampoco es fácil llegar a eso y a mí me siguen fascinando y sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días. ¿Tienes pendiente algún encuentro con alguna especie concreta de tiburón? Pues me encantaría el que salió ayer en Marbella, que era el tiburón peregrino, que es el segundo tiburón o el pez más grande y es totalmente inofensivo, se alimenta de plancton, pero es un mamotreto que si no te lo esperas, yo creo que me giro y lo veo y también me da un infarto, hasta que me doy cuenta que el ¿Cómo de grande un tiburón? entera hasta los 10 metros, 6, 10 metros máximo, pero es muy corpulento, como se alimenta de plancton, abre las branquias, la hendidura branquial y de pronto tiene una cabeza como gigante. Da mal rollo, pero luego es Y es tu amigo, o sea, Cachopán. ese tiburón no va por ti, ¿no? totalmente un cachopán. ¿Hay más tiburones en el Mediterráneo que antes o simplemente ahora vemos más? ¿O somos más conscientes? Hay de que- muchos menos. Es la muchos menos. problemática. La sobrepesca que hemos hecho es masiva y especies que antes no estaban en categoría de protección ahora están en peligro crítico. O sea, la tintorera, por ejemplo, o el tiburón azul, que se consume bastante, está en peligro crítico aquí. Y el palangre, que es la pesca en una línea de anzuelos, ¿no? Pues donde mayor bycatch hay de pesca accidental. Hasta el 90% a veces la pesca del pez espada. Pero si yo voy haciendo, por ejemplo, en wake un día soleado, ¿a qué bicho le tengo que tener miedo dentro de Una medusa. Sí, ¿no? Por desgracia, o sea, te diría, tiburones cuando hay un encuentro esporádico, oye, es maravilloso, porque siguen viviendo aquí. Hace un año me salió un vídeo de alguien haciendo windsurf en Guadalmar y apareció una tintorera de pronto la aleta, ¿no? Y él lo veía desde la cámara hasta 360, pero no pasa nada, ellos viven allí, normalmente incluso seguramente haya habido más encuentros que de los que sabemos porque no lo hemos visto. Claro. Y nuestro principal problema es que nos hemos cargado el mar Mediterráneo. Pero sin embargo, en Australia sí que hay depredadores, ¿no? Siempre es más complicado. Hay más Sí. ataques de tiburones, ¿no? Bueno, hay O más... no sé si en Australia o en Miami, no sé si era Miami o dónde era. No, Hawái, ¿no? En Hawái hay. Hawái, Australia, el último fue en Israel hace un mes que hubo un ataque fatal de tiburón, pero tienes que analizar muchas veces el contexto, ¿no? Y la situación, estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado,
sin conocer bien la situación o ser incauto. Entonces esos sitios tienen protocolos de tiburones porque hay mucha más presencia de tiburones. Y hay vigilantes en las playas, se hacen seguimiento con dron, si un tiburón se evacúa a la playa súper rápido, pero luego se vuelve igual que se ha evacuado. Y aquí se ve un peregrino y cunde el pánico y es el demonio del océano y cuando no es así. Entonces aquí, para que te hagas una idea, el 80% del pescado que consumimos en el Mediterráneo no proviene del Mediterráneo. Casi todo ya es congelado. Los chiringuitos, la calidad también seguramente ha disminuido un montón. Muchas cosas de Marruecos, Mauritania, congeladas desde el Pacífico. Entonces, muchas veces te venden hasta productos que te dicen que es local cuando no lo es. La pesca entonces es uno de los mayores enemigos del mar. Bueno, la pesca industrial no selectiva, sí. La pesca de arrastre de fondo, por ejemplo, es de los mayores impactos que existe. Eso es arar el fondo marino y llevarte todo lo que hay por delante. Y al final lo que tú quieres a lo mejor son gambas y el 99% de cosas son para ti morrayas, porque no las necesitas. Y te has cargado, imagínate, las praderas de Posidonia, corales, especies que tienen tasa de reproducción y de crecimiento súper lento, tiburones, te puede llevar rayas, algún cetáceo y todo eso porque no es selectiva. Entonces esa pesca no es buena. Y tú hablas con pescadores también artesanales y dicen, Charlie, es que eso nos está matando. Porque yo intento pescar una pesca de subsistencia, una pesca local para mi pueblo y respetando las vedas, las tallas mínimas y tal. El problema llega cuando una flota, incluido la española o china o lo que sea, arrasa en un día con todo lo que hay. Cuanto más tecnología, mayor poder de llevarte todo lo que hay encima. Y tú ves flotas de barcos con sonares y tal que son increíbles, pero claro, se llevan todo. ¿Y eso no está regulado? Sí está regulado, pero es que aquí es complicado porque aunque haya presión, el lobby pesquero es muy grande y genera mucho dinero. Entonces también hay científicos que te pueden sacar papers científicos que te dicen que esa especie no está tan protegida o su stock no está definido o es incierto lo que hay, entonces tampoco se puede proteger. Pero a día de hoy el Mediterráneo ha sufrido lo hemos esquilmado, literal. Y si te vayas encima del Mediterráneo oriental de Turquía y tal, el mar Adriático, esa zona, no hay nada, no hay vida casi. Lo que sí, hablando del Mediterráneo, lo que sí está en el Mediterráneo es más caliente, ¿no? La temperatura ha aumentado, estamos viendo tropicalización se llama, que llegan especies que serían de aguas más tropicales. Viene lo que se llama la migración lesepsiana, viene desde el canal de Suez, desde el Mar Rojo, y estamos viendo aquí pues, peces cirujanos como es Dory de Nemo, el pez león, que es también invasivo. El año pasado se vio el tiburón ballena, por ejemplo, en Ceuta. Entonces se combina quizás que tenemos mayor poder audiovisual para grabar cosas que antes no veíamos tan fácilmente. Ahora todo el mundo tiene drones, tiene GoPro, hay cámaras en todos lados, con un aumento de temperatura, un aumento de eso y además una degradación de hábitats. Entonces lo que vamos teniendo son especies más, se llama con redundancia funcional, más generalistas y menos especificistas. El Mediterráneo tiene casi un 20%, si no me equivoco, de endemismo, de especies que son únicas de aquí. Entonces eso es lo que hay que cuidar, que es un tesoro. Y estamos viendo cosas increíbles. Hace 2 semanas vimos una ballena jorobada entre la zona de Málaga y Granada, que es una especie que no está aquí, que su ruta migratoria es desde el Polo Norte hacia el agua de África tropical. Pero cuéntame, ya que para mí era una voz autorizada, y más que autorizada, que me fío de ti. El cambio climático, tal y como nos lo están contando, es así, quiero decir. ¿Estamos realmente experimentando un cambio climático nocivo para nosotros o es propaganda? Nos metemos a rollo de Mr. Tartaria y... Yo siempre lo digo, yo me gusta hablar de separar como entre cambio climático y calentamiento global o el cambio climático por el factor humano de los cambios naturales. Desde la revolución industrial tú puedes ver cómo las ppm, las partes por millón de CO2, han aumentado y ya llevamos por más de 400. Eso produce un desequilibrio, un gas de efecto invernadero, que el CO2 es esencial en sí para que nosotros podamos vivir. Si no existiese habría temperaturas bajo cero, pero su gran aumento provoca que la Tierra no pueda equilibrarse, que el balance que hay de entrada y salida no se mantenga. Si tú tienes muchísimo CO2, aumenta las temperaturas. El mar, por ejemplo, que suele hacer como de, se llama tampón, ¿no? Como de absorbe el CO2 y lo transforma. Si tú tienes muchísimo CO2, el ácido carbónico se llama, bueno, hay un desequilibrio y el pH, por ejemplo, se vuelve más ácido porque hay más CO2. Eso hace que los organismos calcáreos, que están hechos de carbonato cálcico, el sepión, la concha de la sepia, por ejemplo, algas carbonatadas que son súper importantes, crustáceos, no pueden desarrollar su estructura calcárea. Entonces se rompe todo. Mayor CO2 hace que el ratio metabólico, por ejemplo, se incremente. Problemas de fertilidad, todo eso cambia.
Estamos viviendo una extinción de muchísimas especies. Entonces, hay cambios naturales en la Tierra, procesos que son cíclicos, Ujú. pero nosotros estamos aumentando exponencialmente esos cambios, estamos acelerándolos de una manera muy grande. Entonces, esa evidencia es totalmente científica e innegable. Yo no te digo que no haya propaganda con el cambio climático y se use como palabra comodín, que a mí me han dicho muchas veces de Charlie, este tipo no se ha visto por cambio climático. Digo, no. Para tú decir que algo es cambio climático, necesitas un modelo matemático, una escala espacio-temporal grande para poder comparar y decir, oye, esto antes se veía así, ahora se ve así. Entonces, hay que cogerlo con pinzas la palabra. A mí no me gusta mucho porque eso, se usa para usarlo, para politizar todo y para ponerlo de comodín y de excusa para adelantar o quizás meterte en cosas que no cuadran. Y ya que estamos con conceptos controvertidos, eso de la energía del mar, La energía del mar. sí. Bueno, hay muchas maneras de hacer energía del mar. Desde las mareas, el oleaje, los aerogeneradores en el mar. Hay algunas que se están estudiando bastante, algunas tienen impacto, por ejemplo, el aerogenerador en el mar, que hay muchos, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca y tal. Hay problemas con el tema de las aves, de incluso del sonido de los aerogeneradores, con los cetáceos a lo mejor. Querían hacer uno en Barcelona o en la Costa Brava y creo que había muchas firmas para pararlo. Tampoco soy un experto del tema, no puedo decirte nada sentando cátedra, pero hay muchas maneras de hacer energía que son mucho más sostenibles que la energía de ahora de no renovables, ¿no? Lo importante es ver si es renovable o es sostenible durante todo su ciclo de vida. Yo siempre hablaba de pues, las baterías, ¿no? Tenemos cementerios de baterías que no sabemos qué hacer con ellas, de patinetes, de tal y cual. Entonces, ¿realmente esa energía es el futuro o es simplemente una energía de transición que en su fase de uso es más sostenible, pero su extracción tiene un impacto enorme? Que la gran mayoría de esos minerales de las baterías se sacan de minas en el Congo con condiciones infrahumanas, ¿no? Claro. Entonces, es muy bonito decir las placas solares son el futuro, seguramente sean el futuro cercano, pero yo creo que habrá otro tipo de energía en un futuro mucho más limpia y sostenible, ¿no? Aquí ya hay debate que si las nucleares, por ejemplo, que si energía innovadora de hidrógeno, de energía de punto cero, cosas muy interesantes, pero tampoco soy un experto en eficiencia energética, ¿no? Em, ya que estábamos nosotros sufriendo mucho hace un año sobre sequía y hablando un poco también relacionándolo con eso que has dicho, ¿podríamos llegar a beber agua del mar? Bueno, aquí hay varias desalinizadoras, se llaman, en Marbella hay una. El problema del proceso para desalinizar agua, que se llama por ósmosis inversa, son unas membranas que separan, por así decirlo, la sal en el agua, requiere un gasto energético muy grande. Y creo que era como de 1 kilo o de 1 litro de agua salada, se sacaba como 0,55 de salmuera y 0,45 de agua dulce. Entonces, hubo un inventor que se llamaba Vázquez Figueroa, que de hecho hay un cachito en Cuarto Milenio, que le hablaba que había inventado una patente para desalinizar el agua, creo que era por decantación o por gravitación. Y cuando fue a vender la patente, le dijeron, no sé si eran los gobiernos de España y tal, como tu invento es la caña, pero nunca va a salir porque nos interesa que todo el mundo tenga agua accesible para todo o energía, ¿no? Entonces ahí se entrelaza esa conspiración que por desgracia creo que es real en muchos campos, ya sea la farmacia o lo que sea, y que a veces no interesa que todo el mundo o esté sano o tengamos acceso a energía limpia y que haya una infraestructura económica centralizada sobre todo, que sea la que dé pues el agua o la electricidad. Charlie, te hemos visto recientemente en los medios de comunicación con Jane Goodall. Goodall, no sé si lo he pronunciado. Está bien, está bien. Pronunciado bien. ¿La conocías de antes? ¿Eso realmente tu relación con ella o que sea pública te ha posicionado o te ha dado fuerza como divulgador? Cuéntame cómo surgió todo eso. Bueno, o sea, yo creo que para mí ha sido un sueño, siendo sincero. Yo, Jane, sabía quién era, que era una eminencia conocidísima en todo el mundo, pero no había sido para mí quizá como Cousteau, que era como quizá como Jane en el mar, ¿no? Como ese pionero que hizo por la ciencia en el mar y descubrir un montón de cosas y el equipo de buceo, pero sí sabía perfectamente quién era. Entonces, cuando a mí se me da la oportunidad, gracias a su instituto, el Instituto de Jane Goodall España, que doy las gracias a Sara, que fue la chica que yo conocía, porque ella también hace como cursos de biología online y me llamó para yo de ser ponente y tal. Me dijo, ¿quieres venirte a la conferencia y al documental? Yo le dije que sí. Y yo, pues bueno, como siempre digo, me tiré como el triple. Le dije, oye, Jane, ¿querría salir al mar? Que estamos viendo ballena ahora, que esto es algo único en el Mediterráneo. Y me dijo, tío, pues se lo voy a proponer
que ella, de tanto también burocracia, papeles, ministros, reuniones, lo que más le apetece y donde ella ha estado toda su vida es la naturaleza. Y dijo que sí, lo organizamos y después de estar en el cóctel y tal, que ella estaba muy cansada, era el día como de que la gente suele hacerse fotos y ella dijo que la disculparan, pero que no tenía energía. Al final tiene 91 años, Claro. vive 300 días fuera de su casa, hace charlas de 1 hora y media de pie, que yo no sé cómo tiene esa mujer tanta energía, ¿no? Y yo decía, wow, mañana estoy con ella, yo 3 4 horas, que A algo nuestro rollo. único, es una maravilla, ¿sabes? Para preguntarle cosas. Él me decía, Charlie, tú con ella como si fuese tu tía, ¿no? En plan, déjate de formalismo, ella lo que quiere es salir al mar a navegar, a que tú le cuentes cosas del mar de Alborán, del Mediterráneo, de su situación. Y fue pues un momento precioso, especial, me lo llevo para mí para siempre, hicimos muy buenas amigas, seguimos en contacto. Y ¿Qué le queremos trabajar. preguntaste? Pues desde cosas súper mundanas de Jane, de a lo mejor de su época como primatóloga, bueno, como etóloga de chimpancé y tal. Ella me preguntaba sobre el Mediterráneo, que no le gustaba tanta construcción en las costas, por ejemplo, cuando íbamos por la herradura. Los ferries no le gustaba que estuviesen los grandes cruceros. De las ballenas, que cuánto tiempo las veíamos. Qué tiburón había por aquí, porque yo le conté que también investigaba tiburones, cosas también de su época, eso, en Tanzania. Y bueno, había cosas como más profundas, cosas más simplonas. Y ella estaba al lado mía, súper guay. Nos hemos seguido comunicando por carta. Ella sigue haciendo cartas a mano, escritas. Y muy guay. Entonces yo, bueno, viví un sueño. Creo que también la gente, pues, puede que sí me haya posicionado, ¿no? Como de, bueno, una referencia o decir, wow, este chico de dónde ha salido, que es tan joven y qué hace con Jane Goodall saliendo al mar con ella, en plan. Entonces, bueno, creo que al final fue eso, proyectar toda mi energía y mi trabajo y probarlo como con un mail o lo que sea. Muchas veces llegan así las cosas, ¿no? Intentándolo. Fíjate. Otro sello quizá de reputación, National Geographic. ¿Cuál es tu relación con- Con National yo ahora mismo estoy como colaborador y storyteller, le llaman. ¿Eso qué es? Bueno, empezó todo, básicamente hacemos reels juntos de divulgación con las dos cuentas compartidas, en el que yo a lo mejor le digo, oye, vengo del Mar Rojo y he grabado un montón de planos del pez payaso. ¿Te parece que hagamos un reel con mis planos y con mi voz en off explicando el pez payaso a nivel mundial, su ecología, curiosidades? Y perfecto. O Charlie, hay un artículo nuevo del tiburón blanco, una cría. Pues me llaman como colaborador a nivel más científico. Entonces tenemos como ese doble rol en el que hacemos material audiovisual para redes sociales y la revista digital científico. O sea que para mí es un ¿Es sueño. reputación o da pasta? Ambas. Ambas. Al final los reels, o si ellos quieren que tú promociones la revista, derechos de imagen. Y bueno, al final es mi trabajo como divulgador, como biólogo marino y con todo ese background profesional que yo tengo, ¿no? Y Tengo mucha curiosidad, ya que realmente estás tanto en contacto con la naturaleza, por lo que te conozco, eres un tío introspectivo. Esa dicotomía de naturaleza y luego soy influencer, cómo sobre todo equilibras el peso? yo qué sé, o sea, yo intento, no sé, como ser yo. Obviamente a veces paso muchas horas en el móvil, más de las que me gustaría. Lo intento ver como que las redes sociales son una herramienta de divulgación muy grande, que puede ser un arma de doble filo. Pero hace poco me acuerdo, me llegó un mensaje de solicitud y me decía, para mí tú eres un influencer de verdad, porque lo que hace aporta a la sociedad. Y dije, oye, pues bendito sea que para ellos sea como esa referencia de influencer. Cuando he hecho cosas con marcas, a lo mejor me decían, Charlie, es que no sabemos cómo llamarte. Si científico, influencer. Y digo, bueno, a mí me gusta más la palabra creador de contenido, ¿no? Pero intento tener ese equilibrio y que al final pues se ha convertido en una manera de emprender para mí dentro de la ciencia, salirme un poco del prisma tradicional y poder monetizar mi pasión y mi aventura. Porque dentro de la divulgación y dentro de la conservación, al final supongo que todo es negocio, ¿no? Porque me contabas antes también que ahora las marcas, entre comillas, como cada día te respetan más, ¿no? Sí, al final eh, tu trabajo tiene que ser valorado. La gente siempre se cree que por el medio ambiente todo es gratuito, pero lo que quieren son tu conocimiento, tu imagen, tu manera de comunicar. Y eres una valla publicitaria al final, por ejemplo, para que una marca se consolide como una marca ética, sostenible o lo que sea, ¿no? Entonces, yo en ese sentido,
Pues Sí, le limpias un poco la imagen a muchas marcas, ¿no? bueno, soy bastante selectivo con las marcas y Marina, mi agente, lo sabe, ¿no? Que podríamos aceptar quizás muchas más cosas y no lo hacemos, porque tienen que ser dentro de mis valores. Soy consciente de que vivo en un mundo que no es perfecto y si te pones tiquismiqui al máximo, quizás no tendría ninguna marca, pero intento ver qué están haciendo ellos por sostenibilidad, si lo hacen de corazón, si es totalmente un greenwashing y les da tres pimientos lo que van a hacer y simplemente quieren una imagen que se la lave, pues intento no hacer nunca eso. Te puede equivocar y puede comerte una, pero soy bastante selectivo. O sea que es un hándicap, pero también te da coherencia. ¿Hacia dónde quieres encaminar tu vida? ¿La parte más científica? ¿Seguir siendo un divulgador cada vez más potente en redes? ¿Vas a salirte del agua? ¿Vas a parte a pinchar música? ¿Dónde está la Sí. puerta a la que quieres abrir? Sinceramente no lo sé, o sea, Tampoco tienes que es que saberlo. literal, o sea, prefiero disfrutar del proceso. Lo que sí sé es que cuanto más viajo y tal, más me apetece volver a mi tierra. O sea, creo que cada vez estoy como más enamorado de Andalucía, de mi mar Mediterráneo, de Nerja, de la Herradura, Granada, todo eso. Y lo que más me hace ilusión es hacer cosas por mi tierra. Entonces, creo que ahí es donde más energía le estoy poniendo a día de hoy. Y si encima puedo divulgar de las cosas que estoy viendo en mi tierra, se retroalimenta. Entonces, ahora me encuentro cómodo como en esa multidisciplinaridad de un día estoy pinchando visuales y ballenas, otro día estoy viajando por el mundo buscando un pez raro, otro día estoy haciendo una charla en una universidad sobre divulgación y creación de contenido. Y así es como me encuentro bien. Yo solo quiero tener tiempo para tener paz y para estar presente en mi tierra y los proyectos que yo quiera. No sentirme esclavo de un ritmo de 8 horas de oficina que creo que no podría soportar. Le pregunté hace poco ya que porque eres malagueño, ¿no? Le pregunté a Paco Ávila, que también era malagueño, cómo veía la evolución o el boom de Málaga. ¿Te sientes cómodo aquí? Es complicado, ¿eh? Complicado porque el otro día fuimos, de hecho, a lo de Jane Goodall y fuimos a tapear al centro. Creo que era por la Plaza del Carbón o por ahí. Y todo era guiri, o sea, era masivo. El extranjero, todo lleno de gente, nos decía el de local. Solo quedamos 2 personas aquí que no somos franquicias, ¿no? Y es wow. Esa parte pura de Málaga es como de. Hace poco vi una frase que ponía como de. No se puede llamar vecindario algo donde no hay vecinos, ¿no? Si todo es totalmente vendido al turismo. Entonces, creo que está pasando algo parecido a lo que pasa en Canarias, por ejemplo, o ha pasado en Hawái, que hemos vendido nuestra esencia al turismo sin afianzar o sin conservar la pureza malagueña, ¿no? Entonces, me preocupa que mi ciudad acabe colapsando, que los malagueños tengamos que desplazarnos para ir a otro lado y que no podamos disfrutar de nuestras costas y de nuestra propia ciudad, de nuestras calles. Y a la vez a veces digo, no sé si es como algo cíclico que pasa en todos lados, que llega la burbuja, explota, los ciudadanos al final se produce una polarización. Y luego se reinicia. Me encantaría que no llegase a eso, que no fuese como Barcelona o no sé. Entonces, no me gusta esa situación de turismo de cemento, por así decirlo, y masivo. Y creo que tendríamos que priorizar más un ecoturismo, ¿no? Decir, oye, tenemos sitios preciosos, el Torcal Antequera, que si Caminito del Rey, que si Las Dolinas, que si Nerja. Vamos a hacer que la gente que venga aquí se enamore de eso por cómo es. De hecho, Andalucía, hablando y recuperando Tiene lo que has todo. dicho. Dulce tiene todo. Bueno, de hecho, ahora el otro día leí incluso que se estaba releyendo la Ilíada de Homero y que Troya estaba en Huelva, ¿eh? Sí, sí, ¿Qué dices? de que se estaban repasando ciertas descripciones en la Ilíada de Homero y que coincidía mucho con el ecosistema y con el paraje y el paisaje que estaba en Huelva. Así que a lo mejor no está ni en Turquía. Como la Atlántida, ¿no? Que decían que a lo mejor estaba por el Gibraltar. Total. Estaría guay que Troya hubiese sido en Benalup. Claro, ¿sabes? bueno, lo que sabéis, el caballo de Troya tiene que estar por ahí. No, porque entiendo que al final, con el paso del tiempo, todo lo que tenemos, el nivel de playa, el nivel de. Yo supongo que incluso la temperatura, la gente y la gastronomía están posicionando a Andalucía dentro del panorama Total, nacional. total. Tú que viajas mucho por ahí, Sí, no sí. sé si has encontrado a lo mejor un sitio o un paisaje. Bueno, hay paisajes preciosos, pero por ejemplo, yo creo que a nivel comida, es que no se come mejor en ningún lado que España o El Andalucía. Mediterráneo, diría, ¿no? Sí, esa comida mediterránea, y yo lo echo mucho de menos. Y entonces, bueno, espero que mi ciudad
pues sea eso, Málaga para vivir, ¿no? Y que todos tengamos, que nos encontramos felices en nuestra tierra. Obviamente hay periodos y cosas, supongo, económicas que trascienden solo a lo que sería la economía de Málaga porque afectan muchísimas cosas, pero que se priorice y que de verdad hagan porque el malagueño se sienta a gusto y no nos sintamos en una ciudad extranjera, literal, que ya no sea nuestra. ¿Tienes inquietud docente? Siempre me ha encantado la docencia porque al final a mí lo que me gusta es compartir lo que sé. No sería docente en un colegio ¿Mm? porque creo que me drenaría, por ejemplo, dar en bachillerato las proteínas y los lípidos con todo lo que a mí me gusta del mar. Y me da pena que la única manera de ser docente en la universidad sea siendo un doctor, ¿no? Porque no me veo con la fuerza, por ejemplo, no me veo alineado con ningún tutor o durante 4 años de hacer un doctorado en condiciones que tampoco son las mejores y que veo muchos compañeros que lo pasan muy mal durante el periodo de doctorado y te ves con 30 y pico años estudiando más de 20 años de tu vida sin un tipo de futuro asegurado, donde en otros países, quizá en el norte de Europa o hacia fuera de Europa, eso incluye un buen sueldo y al final eres un científico reputado, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría quizá como ponente o como a veces que van, ¿no? A los profesores o, ¿cómo se llama? Juntos, ¿no? Como a dar una ponencia, por ejemplo, de tiburones o de emprendimiento dentro de la ciencia. Pues eso sí me encantaría. En universidades, pues estilo UTAMED, por ejemplo, sería algo muy guay poder extrapolar la ciencia, las redes sociales, la divulgación a ese entorno. No, aquí tienes tu casa, por supuesto. A nivel, entonces, te podrías considerar. Nosotros el podcast lo titulamos Mirando los ojos de las empresas, aunque no solo traemos aquí empresarios, nosotros al final lo único que traemos es gente que tenga ganas de contar una historia y que sobre todo sean voces autorizadas dentro de su campo. Entonces, eres científico, divulgador, ¿eres emprendedor, por ejemplo? ¿Te Yo consideras diría que emprendedor? sí. Por un lado, hacer una asociación es al final tener una mini empresa. Claro. Por su estatuto, asociación, gestoría, trimestrales, buscar financiación, todo eso al final creo que es muy parecido a la formación de una empresa. Y luego la parte mía de como autónomo que soy, que eres tu propia empresa, ¿no? Creo que mi imagen personal es mi propia marca. Claro. Y Charlie Sarria ya es una referencia en ese sentido. Te pregunto por aquel, a lo mejor, chaval que nos consuma luego en el podcast y diga, joder, a mí me inquieta un mundo parecido al de Charlie, pero seguramente a lo mejor pues tenga muchísima presión social de en el agua no se gana dinero, ¿no? Sí, sí, eso siempre está. Que si la salida, que los biólogos, que no sé cuánto. Yo creo que el medio ambiente está en auge por la presión que hay social ahora mismo y las políticas globales europeas que obligan incluso, ¿no? A contemplar de estas cosas. A veces creo que para bien, aunque yo a veces con la agenda no soy muy partidario porque solamente hay una narrativa muchas veces, ¿no? Y parece que no hay grises, todo es blanco y negro. Pero pienso que al final, como en todos los lados, es que tú te muevas, que tengas contacto y que construyas tu futuro. Entonces yo no te digo, la investigación es muy jodida en España. O sea, no hay buenos sueldos, te mata a estudiar, a trabajar, haces muchas más horas de las que deberías. Yo me vi que por ahí desarrollé mi propia ONG para investigar lo que yo quería, porque no encontraba en ningún lado el futuro que yo quería construir. Entonces, creo que se puede y para mí tanto la ONG como las redes sociales se han convertido en mi pasión y en mi motor que hace que el resto de engranaje funcione. Porque para mí, creo que esa imagen que yo tengo, ese prestigio es porque sigo haciendo ciencia también, ¿no? Claro. Por terminar, ¿cuál es tu siguiente viaje pendiente o tu siguiente animal al que te quieras cruzar? ¿Tienes algo ahí? Pues en julio creo que me voy a Colombia, ¿Mm? al Parque Nacional de Tayrona, un sitio precioso que mezcla jungla y arrecife. Y quiero sorprenderme también tanto la fauna terrestre, que me sigue encantando, a mí me encanta la naturaleza y hay de todo allí, serpientes, monos, lo que sea. Y luego la parte de arrecife de especies de la parte caribeña que me quedan por ver. Luego estar en julio en el País Vasco buceando con tiburones otra vez. Y Mira, se me acaba de ocurrir una cosa que vi el otro día y no sé si viste un vídeo en el Amazonas, una pedazo de anaconda, no sé si... que era IA, ¿no? Pero eso es IA, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, es que muchas veces... Tenía 2 cabezas. Había un momento como que glitcheaba y se veía que no... Pero me lo pasó un colega diciendo, tío, esto es real. Y digo, No hay anacondas tan grandes, ¿no? no. A pesar de que hay anacondas muy, muy grandes, pero eso era
O sea, a nivel hidrodinámico es que se hundiría. O sea, que ocupaba un cauce entero del Amazonas, ¿no? Tenemos también muchas fake news, que entiendo, con el tema Sí, de la ¿no? Y cada vez más complicado. Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de las profundidades, la gente crea organismos bioluminiscentes y tal que parecen literal reales. Pero uno ya tiene que tener mucho cuidado. Ayer hablaba con un compañero que es experto en IA y decía que había como supuestos, hacían hipótesis, decir, mira, para, por ejemplo, un asesino, se ponía una prótesis donde parecía que tenía 5 o 6 dedos, 4 dedos, para que luego podía decir, no, ese no soy yo, es IA. Claro. Entonces ya estaban dando la vuelta a la tortilla para hacerle como la contra a la IA, ¿no? Y decir, no, es que eso está bien, mi mano no está bien porque eso es falso. Entonces vamos a entrar en un momento en el que la IA no sabemos diferenciarla. Quizá todavía nuestra generación sí ve a veces texturas más plasticosas, más cosas que te dan un indicio, pero mis padres, yo no sé cuántas cosas me han pasado que me dicen eso es IA. Digo, no, papá, eso no es IA. ¿Estás a favor de esa evolución tecnológica? Bueno, yo creo que esto es como un poco como la música, son nuevos momentos que desarrollan diferentes tipos de inteligencia. Y quizá ahora somos mucho más conformistas y más perezosos para buscar información de por sí, ese trabajo manual, ese proceso de integración de busco bibliografía, leo libros, que también te ayuda a integrarlo, pero ahora hay una herramienta muy grande que nos permite hacer un trabajo muy extenso en muy poco tiempo. Yo uso la IA, por ejemplo, para mis guiones de los Reels. Claro. Entonces, nuevos tiempos, nuevos casos, ¿no? Nuevos problemas o nuevas facilidades. No sé hacia dónde va a ir, pero por un lado será un problema por el tema de la autenticación de las cosas o incluso las extorsiones que puedan hacerte en mil historias. Pues supongo que con la tecnología también llegará la contratecnología para saber si es verdadero. Sí, yo entiendo que al final lo único que hace falta es regulación. Me lo imagino, me lo imagino. Yo pongo mucho un ejemplo. Igual que en su momento llegaron 200.000 patinetes eléctricos y a un sitio y dijimos, oye, qué guay, y era evolución, luego nos dimos cuenta que los patinetes atropellaban señoras y regulamos los patinetes hasta que tenemos una regulación. Pues yo creo que al final con la tecnología, si hay una, sobre todo concienciación y si hay un orgamento regulador. Sí, y que yo creo que sé como las pelis, habrá un momento que tú hables en voz alta y digas rollo, oye Siri, ¿qué es esto? Y llevarás unas gafas que tengan un HUD holográfico y tú veas tú solo pues el ChatGPT o cualquier historia, rollo Minority Report, pantalla flexible, o sea, tecnología lleva existiendo y lo que vemos ahora lleva en el ámbito militar décadas muchas veces. Yo siempre digo que seremos un capítulo de Black Mirror, seguro ya. 100%, ya hemos vivido cosas totalmente distópicas, o sea, desde la época de la pandemia ver un helicóptero patrullando una playa para multar a una persona por estar en la playa, pues creo que nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Entonces... Me voy a despedir de ti con una pregunta, posiblemente sea una pregunta bastante cuñada o de barra de bar, pero es una pregunta que tiene muchas ganas de hacerte. Y aparte me encantaría que me dijeras que sí. ¿Hay monstruos marinos, tío? Dime que sí, tío. Bueno, depende de lo que consideres monstruos, pero sí, de repente... Hay cosas bestias. Hombre, por ejemplo, Las leyendas marinas, hay... Por supuesto, o sea, el arquitecto del calamar gigante, el calamar colosal, existe. Y se ha captado vivo creo que una vez y lo hemos visto incluso en las costas del Cantábrico, que hay unos montes submarinos. Hay especies que se descubren que son increíbles. El gigantismo existe en la profundidad por la oxigenación, metabolismo lento. No existirá seguramente el megalodón. Sí, ni el kraken, ¿no? Bueno, es que al final esos testimonios que eran bestiarios, se llamaban en esa época medieval y tal, esos relatos, tiene una parte verdad. Cetáceo viene de ketus en griego, que era latín, que era monstruo marino. Entonces, sí existen cosas increíbles y organismos como gelatinosos y de esas profundidades que saldrán. Y los tiempos cambian y los organismos evolucionan y se adaptan. Entonces yo te diría que sí que existen organismos marinos. Y además que nadie puede decirte que no, porque si sabemos un 1% de la profundidad como hemos hablado, da cabida a muchas cosas. O sea que seguro que existen cosas muy extrañas. Bueno, pues exista lo que exista, te estaremos muy pendientes para que tú nos lo cuentes. Bienvenido, Tom. Muchas gracias.